Hace 2 años hablé del amor y hoy voy a hablar de los niños porque es un tema que me preocupa, como me imagino que les va a preocupar a ustedes. Un estudio de la Universidad de la República dice que hay un 30% de niños medicados en Uruguay. 30%. Es un estudio que hizo la universidad, por lo tanto, uno no puede dejar de creer que es cierto. De 129 niños que nacen por día, aproximadamente en Uruguay, 38 de ellos van a ser medicados con fármacos neurológicos y psiquiátricos. 38 niños por día. Es una cifra que es alarmante. La mayoría de esos niños va a ser diagnosticado como un trastorno por déficit atencional con hiperactividad e impulsividad. Estamos hablando de más de 200.000 niños hoy que están medicados. Indudablemente el mundo ha cambiado. Yo estoy impresionado y muy contento con lo que estuve escuchando hasta ahora de los oradores, que son referentes muchos de ellos, y manejan lo que va a pasar en el futuro y manejan también una preocupación por lo que va a pasar con el futuro. Yo estoy preocupado por lo que está pasando hoy. ¿Qué está pasando con los niños y qué está pasando con nosotros? Por ejemplo, cuando yo tenía 7 años, el mundo era diferente. Estoy hablando hace 36 años atrás, no estoy hablando hace tanto tiempo. 7 años, me crié en el Prado, jugaba con mis amigos, me sentaba en la vereda a hablar, pasaba horas hablando con ellos, no tenía casi estímulos como hay ahora, no había cable, no había computadora, no había celular. Era otro tiempo. Cuando me crié en la escuela, por ejemplo, tuve un incidente que hasta el día de hoy lo recuerdo, por eso se los traigo a ustedes para contárselos, que tiene que ver con que yo estaba jugando y me manché con alquitrán en un recreo. Algo que parece mínimo, una mancha de alquitrán. Sin embargo, terminé al final del recreo con la directora zarandeándome, diciéndome que era un estúpido y diciendo que era un mal ejemplo para todos los niños que había ahí. Esto fue, ya les digo, hace 36 años. Los niños estaban mirando, formando fila, porque antes se formaba fila, estoy hablando hace 36 años atrás, tomando distancia y mirando ese espectáculo. Hoy hubiera sido totalmente impensable que pasara eso, ¿verdad? Primero porque mover este cuerpo hubiera sido bastante difícil, pero además porque socialmente no sería pensable. Porque además habría una cantidad de niños que en el momento que esa directora me está zarandeando, estarían grabando con sus celulares, filmando, subiéndolos a YouTube y a las redes sociales, hubiera generado un cisma, programa de televisión hablando de esto, tratamiento psicológico para ese niño traumatizado, seguramente la destitución y hasta el procesamiento de esa directora. Pero hace 36 años eso era pensable porque el paradigma que había era el del castigo. Se castigaba moralmente, se castigaba corporalmente. Los padres podían castigar a sus hijos de una manera que era pública, no como ahora. Pero el tiempo hoy es diferente. Hoy a los niños no se los castiga. Eso no quiere decir que esté bien, ojo, pero es otro paradigma que está en juego. Hace unos días una paciente me contó que estaba muy angustiada porque le habían llamado al colegio bilingüe, doble horario, porque su hijo tenía problemas de atención y problemas de matemática. El niño no aprendía matemática. Entonces eso le generaba una dificultad al niño y una dificultad al resto de los compañeros. Entonces le plantearon que estaban pensando que el niño podía tener algún tipo de trastorno de atención y le planteaban 2 caminos posibles. Uno era un estudio psicológico y psicopedagógico, que no son lo mismo, y además reforzar a ese niño con una maestra particular 2 o 3 veces por semana, aparte del doble horario. Todo esto pagado por los padres, obviamente, no por el colegio. Cuando yo le pregunto la edad del niño, la madre me dice 5 años. 5 años. Y estamos pretendiendo que un niño con 5 años sepa matemática, se adapte a un grupo y ya le estamos dando medidas correctivas. Porque de alguna forma el mundo ha cambiado de lo que era antes el castigo a lo que es ahora la corrección y el aprendizaje. 36 años y pasó todo eso. Hace poco
Un amigo que tengo le contaba a su hijo que le pasaban muchas cosas en la infancia, ¿no? Y el chiquilín le decía al hijo, papá, qué increíble las cosas que te han pasado. Lo que pasa es que teníamos más tiempo para que nos pasaran cosas. Ahora los niños no tienen tiempo. Lo que estuvieron diciendo hace un rato acá, ¿no? Los otros oradores, que me pareció muy interesante, es eso, que el tiempo y la distancia ha cambiado. Y el niño hoy es un niño diferente al de hace 20 o 30 años atrás. ¿Pero qué está pasando? Estamos pensando al niño hoy igual que hace 200 años cuando los enseñamos. Y eso genera todo un tema que, entre otras cosas, tiene que ver con una cantidad de trastornos psicológicos y psiquiátricos que han aparecido en estos tiempos. Por ejemplo, ansiedad, depresión, trastornos de personalidad, bipolaridad, fibromialgia, trastornos por déficit de la atención, son palabras que más o menos todos conocemos. Son palabras psiquiátricas que no tienen más de 20 años. Sin embargo, han infectado, se han metido en los consultorios, en las casas, en los colegios, y todo el mundo ahora habla de eso libremente. Lo que les traigo hoy tiene que ver con este trastorno por déficit de la atención, con hiperactividad e impulsividad que ha inundado el Uruguay a tal punto de que casi 30% de los niños lo tienen. El diagnóstico es bastante sencillo, lo trajo un manual de psiquiatría americano que ha monopolizado la salud psíquica al día de hoy, que dice que es un patrón recurrente de conducta que tiene que ver con la desatención, la hiperactividad y la impulsividad que se observa y es más grave y frecuente que la mayoría de los niños. Es una definición bastante burda. Sin embargo, esa definición es la que impera hoy. Como ven ahí, yo les planteo el tema de la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Son cosas diferentes. La atención tiene que ver con, justamente, no prestar atención, ser desorganizado, perder las cosas, cuando uno le habla no le contesta, o sea, seguramente lo que le pasa a la mayoría de ustedes, ¿no? Nos pasan esas cosas, podemos ser desatentos, es lo que le pasa a la mayoría de los niños. Que no es lo mismo que la hiperactividad tiene que ver con que el niño realmente está demasiado inquieto, no tiene control de su cuerpo, corre, salta todo el tiempo, habla. Muchas veces eso tiene más que ver con un tema neurológico o con un tema de personalidad más grave. O la impulsividad, que muchas veces tiene que ver más con un cuadro de ansiedad, donde el niño es atropellado, responde antes que se le termine de formular la pregunta, se entromete cuando los otros compañeros quieren hablar y responden a diferentes cosas. La atención, la hiperactividad y la impulsividad hoy son pensadas como lo mismo cuando en realidad son cosas diferentes. Todo eso tiene un solo diagnóstico, que es el que dijimos, y además una sola medicación. La medicación se llama metilfenidato. Si yo les digo esa palabra, ustedes no van a entender nada, pero si les digo Ritalina, que es el nombre comercial, seguramente sí saben de qué se trata. La Ritalina hoy ha copado el mercado a tal punto que del año 2001 al 2010 la importación de esta droga aumentó casi 20 veces. Estamos hablando de millones y millones de dosis de este medicamento en los niños. ¿Qué es lo que produce este medicamento? Es un estimulante del sistema nervioso central que lo que hace es que el niño atienda, que se concentre un poco más de 2 a 4 horas. Pero lo estamos dando a la barrida, por descarte, a todos los niños que presentan cualquier tipo de estos síntomas que describí anteriormente. Pero tiene efectos secundarios que son bastante complejos, porque esta medicación, el metilfenidato, es del mismo grupo familiar que las anfetaminas. Está nominado por la FDA, que es la organización que controla los medicamentos y los alimentos en Estados Unidos, como una droga de alta adicción, en la misma escala que el opio, la morfina y las anfetaminas. Un estudio que se hizo en el 2008, que lo hicieron psiquiatras del Ministerio de Salud Pública, en 124 casos hicieron un muestreo, demostraron que de 124 casos, un 29% tenía cefalea, un 25% disminución del apetito, un 24% dolor abdominal, un 20% ansiedad y muchas cosas más que ustedes están viendo ahí. Se dan cuenta que es bastante complejo esta medicación y que genera bastantes síntomas en altos porcentajes. Pero además hay dos cosas que en este estudio no aparecen que a mí me parece que son mucho más graves. Una es que está comprobado que genera una gran adicción cuando los niños se convierten en adolescentes a otro tipo de drogas. Y además que generan un problema de crecimiento. Se habla de 1 centímetro por año. Es bastante en 6, 7, 8, 9 años.
Estas cosas no se dicen y estas cosas a mí me preocupan. Yo no les estoy diciendo que estoy contra la medicación. Creo que la medicación a veces es conveniente en algunos pacientes. De hecho, yo trabajo con pacientes medicados. Sin embargo, no creo que sea un 30%. Sí, seguramente sea un porcentaje más pequeño, como aparece en todo el mundo, que es dentro de un 5 y un 7% de trastornos por déficit de atención. Estos nombres que ven ahí son nombres bastante conocidos, ¿verdad? Estos nombres, en su infancia, perfectamente podrían haber sido diagnosticados como trastornos por déficit de la atención. Muchos de esos los echaron del colegio porque no aprendían, porque eran hiperactivos. Bueno, Robin Williams, por ejemplo, ¿no? Lo sigue siendo, ¿no? Y en ese tiempo no fueron diagnosticados así y pudieron hacer algo con lo que les pasaba. Ahora, ustedes no se vayan de acá pensando que un niño con déficit de atención va a ser un genio. Tampoco es eso. Simplemente que en el tiempo no se les diagnosticó por la enfermedad, no existía como tal. Existía la sintomatología, obviamente. Pero no existía, no había un mercado disponible. Porque de alguna forma hoy, las neurociencias que han avanzado ferozmente han generado estos nombres y medicaciones para esto. Este es un aviso, que en realidad es una parodia, de un eslogan, que se toma del eslogan que decía la Ritalina, como algo así que, para ser mejor padres, usen Ritalina. No los adultos, sino los niños, porque los adultos también toman Ritalina, que genera efectos contrarios. Eufóricos, duermen menos, rinden más, por eso también hay un gran consumo de Ritalina, no solo de los niños. ¿Qué es lo que nos dice este aviso? Yo creo que nos dice algo que es interesantísimo de pensar. Ya no tiene que ver con la atención el problema. El problema tiene que ver con el desdibujamiento de los lugares, que es lo que está pasando hoy. Hoy un niño que está expuesto a una cantidad de estímulos, el niño está haciendo un deber y al mismo tiempo está chateando con sus amigos, está mandando un mensaje de texto, está jugando un videojuego, tiene la televisión prendida y está haciendo los deberes y de repente lo hace todo más o menos bien. Hoy pretendemos que ese mismo niño que tiene una cantidad de estímulos esté sentado 5 horas frente a una silla con una profesora, una maestra que le habla en cámara lenta. Eso es lo que pretendemos hoy. Quizás este aviso de alguna forma nos está mostrando que algo se está desdibujando con los lugares. Este tiempo de corrimiento subjetivo que los oradores empezaron a hablar del futuro y lo que está pasando también está incidiendo directamente en las subjetividades. Los niños hoy se crían básicamente con la televisión, con los medios de comunicación, con la publicidad, con los videojuegos, y eso genera problemas en la subjetividad. Los padres hoy no tienen confianza en sí mismos, porque los padres no pueden frustrar a su hijo. Les cuesta decirles que no. ¿Qué hacen? Hacen un corrimiento para el lado técnico. Empiezan a pedirle a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos, que digan qué es lo que tienen que hacer. Las familias, que era un lugar de formación, se ha convertido en un pasaje de vidas íntimas. Los colegios hoy no pueden con los niños y lo que piden es metilfenidato, antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, que es lo que le estamos dando a los niños hoy. ¿Y cuál es el gran problema de esto? Estamos aplanando la afectividad de los niños. Estamos matando la creación, la creatividad. Eso estamos haciendo. Estamos barriendo, focalizando al niño, haciéndolo pertenecer a un grupo, pero lo estamos matando en la pasión, que es lo peor que podemos hacer con un niño. Y eso va a ser el futuro. Nuestros niños hoy van a ser el futuro mañana. Y son niños que con 2, 3, 4 años ya están medicados. El maestro más grande que yo tuve se llamaba Dagoberto Pupo y fue un psiquiatra maravilloso, que no tenía nada que ver con el psicoanálisis. Y siempre me decía lo mismo: Jorge, hay una historia atrás. Hay una historia atrás. Y eso es lo que hoy lo estamos pasando por alto, apelando a la medicación. No estamos escuchando que el niño, muchas veces atrás de lo que dice, de la falta de atención, de la angustia, está tratando de contar una historia que no estamos escuchando. Y lo que estamos haciendo con la medicación es aplanarla. Y eso es lo que a mí me parece más grave de toda esta historia. Por eso, yo les pido a ustedes hoy
que pensemos también en el hoy y en escuchar a nuestros niños, porque de alguna forma, aunque no atiendan, hablan. La cuestión es si verdaderamente los escuchamos. Muchas gracias.